Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de a qué hora me esté mirando. ¿Cómo anda la banda en este nuevo capítulo? Qué grande volvernos a encontrar, qué lindo. Bueno, muy buenos días, gente. Estoy teniendo muchos problemas con la GoPro. Es una lástima. No sé si están dando en este momento. Grabé una breve intro viniendo para acá y no sé sinceramente si funcionó bien, si grabó bien o no. Es una lástima, la verdad. Así que bueno, ahora estamos en camino ya para Enduro Park. Vamos con los pibes. Estamos medio separados. Vamos un poquito más con ellos. Ahí está. Y bueno, banda motera querida, después de esta fallida presentación, quiero contarles un poquito de qué va el video de hoy. En el día de hoy estamos yendo a probar, junto con el grupo del Motoclub Buenos Aires, que es más o menos organizado en su generalidad por Ángel. Estamos yendo a conocer y a presenciar lo que va a ser la presentación de la nueva Vogue DS525X. Es una gran oportunidad para vivir, por lo menos para mí, por primera vez, un evento de este tipo. Es una gran oportunidad para crecer, es una gran oportunidad para aprender mucho. Y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy entusiasmado y me pone muy contento poder hacer estas tomas. Si ustedes ven que dejo algunas tomas de ruta que son un poco largas, es justamente porque más de uno de los que circulaba conmigo tal vez le guste ser captado por el lente y verse un poquito de afuera, porque uno generalmente no tiene ese tipo de tomas andando en la moto desde afuera, y está bueno, es un buen recuerdo que uno le queda para toda la vida. Así que bueno, sin más, los invito a que sigamos disfrutando este video, sigamos disfrutando esta experiencia que para mí fue realmente muy enriquecedora, y más allá de lo que fue el conocimiento de la moto, me permitió también estrechar muchos lazos con miembros del club que tal vez no conocía personalmente, pero sí había hablado muchas veces con ellos por WhatsApp, y fue muy lindo poder conocerlos, verlos cara a cara, poder darles la mano, poder charlar de otra manera, un poco más cercana. Así que realmente fue una experiencia muy, pero muy buena. Bueno, gente, hemos entrado a hacer una paradita más. Estamos acá con todas las motos. Ya somos unos cuantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya somos 10. Bien, bien ahí. Una tomita para todas las motitos. ¿Qué se mueve? Sí, lo veo a veces por el pecho. Un saludito para la cámara. Un saludito para la cámara. Ah, ¿sí? Estamos grabando. Caballero, ¿cómo le va? Un gusto. Igualmente. Saludito para la cámara. Bueno, gente, ya estamos otra vez en curso. Estamos en camino hacia Enduro Park. En este momento estoy de cola de grupo. Guarda con el camión. Hay que tener cuidado con el camión. Mirá, si le... Está loco, boludo. Vos estás loco. Vamos.
Qué lindas motos, qué lindas motos, qué lindas que están las motos, muy lindas. Las DS, qué lindas que están. La verdad. Ya hay una MT800, una Rally. Tenemos de todo. Angelito, la verdad que te desconozco a 90. Vamos un poquito más fuerte, Ángel. Un poquito más fuerte. Vamos un poquito más fuerte. Bueno, gente, nada, simplemente les quería mostrar un poquito las motos de los chicos. La verdad que siempre digo lo mismo, qué lindo es viajar en grupo, ver que vamos todos juntos, que somos parte de una misma cosa, que somos parte de una misma comunidad. La verdad que es muy lindo, che. Es muy lindo. Es muy lindo. Si estás viendo esto y siempre soñaste con tener una moto y no te animás porque tal vez en una de esas sentís que no es para vos o lo que sea, animate, amigo. Animate, hermano, animate. 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 La moto es una de las cosas más lindas que existe. Y más cuando lo podés compartir con personas que comparten lo mismo que vos. Así que bueno, gente, vamos a cerrar un poquito. Total, tenemos unos buenos kilómetros hasta San Pedro. Así que vámonos más. Bueno, gente, estamos acá en el peaje. Estamos acá en el peaje esperando a los muchachos que paguen todos. Y una vez que paguen todos, salimos todos como un misil otra vez. Soy la única TRK que está acá. No hay otra TRK. Soy la única TRK que está acá. Camionero que nos saluda. Así que bueno, salimos de nuevo. Vamos, Angelito, vamos. Métale, amigo. Qué ganas de meterle un poquito, ¿eh? Un poquito de power, aunque sea un poquito, Vamos a meternos acá. Cuidado con el FIA 1. Este de atrás venía a fondo. Cuando somos tantos así se pone un poco desprolijo. Cuando estamos así de a muchos se pone un poco desprolijo. Pero bueno, es parte de rodar en grupo. Está complicado esto, ¿Por qué no vamos por la rápida y nos dejamos hinchar las pelotas? Bueno, gente, el grupo empezó a marchar de nuevo. Vamos a hacer unas tomitas ahora, por eso me quedé un poquito más atrás. Vamos a subir.
Espero que también la está filmando. Sí, está filmando. Vamos a poner los guantecitos. Ahora le metemos un poquito de pata y los alcanzamos en un toque. Estoy escuchando un podcast de Jordi Wild. Tranquilazo. Siempre me pasa lo mismo igual. Ya estamos, ya estamos. Listo. Ahí salimos. ¿Y acá quién está? ¿Estos somos nosotros? Sí, no. No somos nosotros. Mi grupo está más adelante. Qué lástima, se separó todo el grupo. Bueno, gente, miren qué lindo paisaje. Se puso re lindo el día, la verdad, es exquisito. Es lindo ver un poquito de campo. La verdad que el campo te da esa paz mental, te da esa cosita de decir, bueno, salí un poco de lo cotidiano, salí un poco del quilombo de todos los días. La verdad es que en este momento, arriba de la moto, rodeado de los muchachos, me siento un tipo muy privilegiado por estar haciendo esto un viernes. Privilegiado y agradecido. Quería decirles eso porque, nada, era algo que venía pensando hace un rato y que quería compartirles, que me siento muy agradecido y también me siento muy agradecido de que ustedes siempre se tomen un minuto y que miran mis videos y que estén ahí presentes conmigo. La verdad que para mí es un honor. Un honor. Vamos a pasar acá. ¿Qué había ahí? Algo raro. No sé, honestamente, cuánto falta para San Pedro. Oh, pobre Pichicho, vamos a correr. No sé cuánto queda para San Pedro. Venimos bien. Tengo un poquito de ganas de hacer pis. Tengo un poquito de ganas de hacer pis. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero bueno, es así. Allá hay un cartito. Creo que allá es donde se empiezan los camiones, si no me equivoco. La TRK viene joya. Mi Malvinita querida. La verdad que en estos últimos, les cuento ya que estoy,
En estas últimas semanas estuve averiguando a ver si podía cambiar la moto. No cambiar la moto en realidad por algo mucho más grande, sino por algunas opciones que se fueron abriendo en estos últimos meses, ya sea la Bogué DS525, la TRK 702 o mismo una TRK de nueva. Hemos llegado. ¿Qué está parando la cana? Ya quedan hinchadas pelotas. Perdona la cana, pero... Así que... nada, mejor en un ratito les cuento que ahora seguramente vamos a parar. Un ratito les cuento. Nosotros ahora vamos a entrar a la estación de servicio. Yo lo sigo a Angelito, está abajo de la cama. Qué raro sonó eso. Pero yo lo sigo a Angelito acá. Nosotros vamos acá a la estación seguramente. Ay, qué lindo poder ir a hacer pichí. Qué lindo poder ir a hacer pichí. Esperen que les voy a hacer un paneíto de todas las motos que vienen atrás y que van a entrar con nosotros, Esperen, Se viene, Miren. Qué grande, qué grande. Qué grande, qué alegría me da verlos a todos. Un viaje re lindo, tranquilo. Había que hacerlo. Y bueno, banda motera querida, después de un hermoso viaje hasta la ciudad de San Pedro, acá quiero mostrarles un poquito la vista aérea de todas las motos que estábamos presentes en caravana para poder después rodar hacia Enduro Park, que está junto al río Tala, muy cerquita de San Pedro. Pero realmente me parece una imagen muy pero muy linda, una imagen que realmente queda para el recuerdo de haber juntado tantas motos, haber estado tantos moteros juntos disfrutando de una misma pasión, de una misma comunidad, que realmente me parece algo que es invaluable, algo que realmente queda para el recuerdo, como dije recién. En este lugar lo que íbamos a proceder a hacer es acreditarnos, poner nuestros datos y ya dejarnos en la lista para poder hacer el test drive de la nueva Bogué 525. Bueno, gente, ya nos estamos preparando para salir una vez más. Ahora sí nos vamos para Enduro Park. Estoy estacionado de dos señoras motos, una KLR y una multiestrada. Qué lindas motos, che. Qué lindas motos. Es un tractorcito esto. Me hice... Es tan cómoda para viajar que me pude hacer Santa Rosa, Bariloche Santa Rosa en realidad, en el mismo día. Hice como 1100 kilómetros, pero no me mató, a 130, 140, 130, 140. Pero después, por otro lado, hice los 88 malditos de Malargo a Chosmalal, que son un ripio tremendo de lava volcánica. Y se me cayó 2 veces. Y complicada levantarla. Es complicado levantarla. Bueno, vamos que salimos. ¡Vamos que nos vamos! Somos muchos, Me meto, Me meto, Qué lindo, che. Qué lindo, la puta madre. ¡Vamos!
Qué cebado que soy. Ay, qué lindo. Qué lindo, hermano, qué lindo. Buena toma para todos. Qué lindas son las bogué, la verdad que me gustan, Son lindas las bogué, Están buenas, Chao, muchachos. Cuidado. Qué cerca que pasó. A ver cómo estamos atrás. Mirá la cantidad de motos que somos. Tremendo, Tremendo. Como siempre me pregunto, ¿esto estará grabando? Es una incógnita siempre, Es una incógnita. Nos vamos a Enduro Park. Qué lindo lugar, cómo me gusta. Gracias, maestro. Un amable, A ver si está grabando esto. Estamos grabando, qué bueno. La DS500 está buena también, Está buena, La vieja serie de la que vamos a ir a ver ahora. Eran motos que no tenía dentro del radar y la verdad es que están buenas, Buen diseño, tiene buena calidad de materiales. La verdad que muy lindo. Y el viejo atrás no quiere pasar por arriba. Y nos va a pasar. Ahí va. Qué lindo esto, Qué lindo es esto, Qué lindo que es esto. Qué lindo día para salir a motear, Lo único que va a estar picante la vuelta, nos vamos a cagar de frío. Pero bueno, es así. Ahí está Angelito, mi guía. Ahora me meto acá con Angelito. Vamos a bajar un poquito acá. Ah, no, mejor vamos a bajar el visor del sol. Ahí va. Ahora nos vamos a llenar de tierra todos. Todos nos vamos a llenar de tierra, Porque la entrada de Enduro Park es de tierra, Linda imagen, Perdón por el viento. Esperen que cierro. Hay algo que me está chocando. Ah, mirá vos. No me cerré la campera, con razón me entraba tanta fresca, amigo. A ver si vamos a agarrar el cierre, está complicado. Hacer las cosas con los guantes a veces se complica, che. Ahí está. Lo logramos. Bueno, gente, vamos a cortar un cachito hasta la entrada de Enduro Park. Y después vuelvo a abrir imagen para mostrarles bien cómo se va viendo todo y cómo vamos transitando. Como les decía, está medio feo el piso. Igual, por lo que me acuerdo de Enduro Park va a estar peor. Así que bueno, nada, es cuestión de seguir metiéndole. No me quiero sentar porque la verdad que voy a machacar todo el tren trasero de la moto al cohete. ¿Para qué? Ah, acá está la entrada, ¿ven? Y acá nos llenamos de polvo, ¿no? Acá nos llenamos de polvo. Acá nos llenamos de polvo, Acá nos llenamos de polvo, Acá nos llenamos. ¡Ah, mirá! Ah, no. Oh, sí. No, pero esto lo arreglaron. Esto no estaba así. Esto lo han arreglado. Claro, chicos, hay que pararse. Si no se paran la van a pasar mal,
Un poquito más fuerte, porque si no me tironea mucho en segunda. Amiguetes. ¡Uy, un caballo! Miren el caballito, qué lindo. Comiéndose un pastito, tranquilo, sin joder a nadie. Vamos a dejar un poco de distancia, porque en donde se cae uno, nos vamos a caer todos. Estamos llegando, estamos llegando. Estamos llegando al Enduro Park. Qué lindos recuerdos me trae esto, Me acuerdo que vine con el C4 que tenía en su momento. No se entraba acá, No, pensé que se entraba acá. Me acuerdo que venía... ¿Se entraba por acá? No, evidentemente no. Evidentemente no. Vine con un C4 que tenía en aquel entonces. Hermoso, una BTS. Y alquilé un BMW GS 1200, que de hecho pueden ver el video, está en mi canal, lo pueden ver. Les dejo el link por ahí arriba. Y nada, ahora estamos volviendo de nuevo. En aquel momento me acuerdo que me había dado mucho placer aprender a hacer un montón de cosas nuevas que no sabía hacer con la moto, como lo que estoy haciendo ahora, que es andar parado. Y así vamos llegando, gente. Así vamos llegando. Dos paraditos. Tiki. Ojo acá. Mierda, que de gente que hay. ¡Vamos! ¡Vamos! Miren qué linda que están. Buenas tardes. Dale. ¿En el metro? Esa, mucha piedra suelta. Bueno, hemos llegado. Viaje hermoso.
Ahora les sigo mostrando, gente. Y bueno, banda motera querida, acá ya estábamos metiéndonos de lleno en el evento. Como pueden ver, ahí estaba la carpa principal y las dos estrellas de la tarde, tanto la AC350 como la nueva DS525X. Y como para ir calentando motores, me gustaría compartirles unas imágenes en alta calidad de la nueva AC350 para después sí pasar a la nueva 525. Ojalá que lo disfruten. Nueva Vogue AC350. Una moto muy linda que viene equipada con un motor bicilíndrico de 4 tiempos, con doble árbol de levas a la cabeza y 4 válvulas por cilindro. Posee refrigeración líquida y una cilindrada total de 322 centímetros cúbicos. Está alimentada por inyección electrónica y su relación de compresión es de 11,2 a 1. La potencia máxima de esta moto, 40 caballos a las 10.500 revoluciones por minuto. Según la fábrica, declara una velocidad máxima de 160 km por hora y un par máximo de 31 Nm a las 9.000 revoluciones por minuto. Posee también un endrive multidisco bañado en aceite y su caja de cambios es manual de 6 velocidades. En lo que a su chasis respecta, el mismo está compuesto por una estructura multitubular, montando en su parte delantera una suspensión del tipo horquilla invertida con 128 mm de recorrido. Atrás utiliza un monoamortiguador con violeta de 55 mm de recorrido. El freno delantero está compuesto por un sistema doble disco de 298 mm, los cuales son mordidos por pinzas de 2 pistones. Asimismo posee ABS de la firma Bosch. En cuanto al freno trasero, el mismo calza un disco de 240 mm, el cual es mordido por una pinza de un solo pistón. También posee ABS Bosch, pero no es desconectado. La altura de su asiento es de 785 mm y en el apartado neumático encontramos que calza unas Metzeler en medida 110-77 adelante y 150-60-17 atrás. El peso en orden de marcha es de 160 kilos aproximadamente y su tanque tiene una capacidad de 12,5 litros, logrando así una autonomía más o menos de 3,7 litros cada 100 kilómetros. Por último, me gustaría hacer mención de algunas de las características de equipamiento que esta moto está trayendo de serie para todo el público. Por ejemplo, trae pantalla con velocímetro digital, cuenta kilómetros total y parcial, medidor de combustible digital, indicador de avería de inyección, indicador de avería del ABS Bosch, iluminación full LED, balizas, medidor de temperatura de motor, reloj, conector USB y tiene caballete lateral, viene con su juego de herramientas, tiene el interruptor que sería el sensor de la patita lateral. Así que por lo que vemos es una moto que viene bastante bien equipada, que viene para tratar de pelear en un segmento que ya de por sí es bastante peleado, pero por lo que ofrece y por el precio que tiene, yo creo que va a andar muy bien esta moto en un futuro no muy lejano. Y ahora sí, banda motera querida, la frutilla del de la nueva Vogue DS525X 2024 y contarles un poco que la misma está equipada con un motor bicilíndrico en línea de 494 centímetros cúbicos, el cual genera una potencia máxima de 53.1 caballos de fuerza a las 8.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 50,5 Nm a 7.000 revoluciones por minuto. Por lo tanto, este motor promete una entrega de potencia suave y eficiente, lo cual lo hace ideal para cualquier tipo de terreno. Con respecto al sistema de frenado, el mismo está compuesto en su parte delantera por 2 discos de 300 mm, los cuales son mordidos por pinzas de la marca Nissin de doble pistón. Con respecto al freno trasero, el mismo está compuesto por un disco de 240 mm, asegurando una excelente capacidad de frenado en cualquier condición. Además, la moto cuenta con un sistema de frenos ABS para mayor seguridad. En cuanto a la suspensión, en la parte delantera encontramos una horquilla invertida de la firma Kayaba, KYB, mientras que en la parte trasera dispone de un monoamortiguador también de la misma marca Kayaba, los cuales ambos son ajustables para adaptarse a diferentes tipos de terreno y estilos de conducción. Esto asegura una conducción cómoda y estable, aún incluso en caminos irregulares. Esta moto viene equipada con un sistema de iluminación LED completo y faros antiniebla, lo cual me pareció muy piola. Faros antiniebla adicionales, lo que proporciona una excelente visibilidad tanto de día como de noche. Esto es para tener en cuenta porque, por ejemplo, yo cuando compré mi TRK
La realidad que la capacidad de iluminación que tenía era muy, pero muy mala. Asimismo cuenta también con algo que me pareció muy, pero muy útil, que es el parabrisas ajustable en 2 posiciones, el cual en la posición baja da un reparo que realmente sirve como para andar en la ciudad, como para andar un poquito más despacio, y en la parte alta proporciona un reparo que realmente sirve. No obstante, igual se nota una cierta turbulencia en la parte superior del casco. Acá, que en el video les pongo acá, que es ese detalle que les puse recién, se los marco porque en ese buje me parece que se puede notar algunas características y algunos detalles en los que la moto me parece que tiene un poco de deficiencia en lo que es la construcción. Si ustedes se fijan en los pedalines traseros o mismo en ese detalle que les acabo de marcar, hay algunos detalles de construcción que me parece que podrían ser mejorables. Me parece que la marca podría ponerle un poquito más de atención a darle una terminación un poco más vistosa o un poco más de calidad a este tipo de cosas. Fíjense los reposapiés. Los reposapiés son de caño soldado, ahí están. Y cuando uno los compara con otras motos del mismo segmento, realmente se da cuenta que hay una cierta diferencia en cuanto a la construcción de ese tipo de elementos. Me parece que es algo para tener en cuenta porque siempre se dicen las cosas buenas de la mayoría de los productos nuevos, pero las cosas que más o menos están ahí no se terminan diciendo. Así que eso me parece que es un detalle como para tener en cuenta. Finalmente nos resta hablar algunos detalles de lo que sería el apartado tecnológico y mencionar que la moto cuenta con un panel de instrumentos digital que incluye velocímetro, cuenta kilómetros, nivel de combustible y otros indicadores esenciales. Dispone de conectividad Bluetooth, para que uno pueda poner su smartphone en espejo con la pantalla, lo cual termina resultando muy útil a la hora de poder tener el GPS, la música, etc. Y por último me gustaría contarles que el tanque de combustible de la moto es de 20 litros, tiene una autonomía bastante considerable y que con esa autonomía esta moto se convierte en una moto que realmente es muy útil, o me parece muy propensa a poder hacer viajes largos y a poder meterse a hacer un poquito de off. Todavía no la manejé, la voy a manejar más adelante en el video, así que quédense ahí para ver cuáles son las apreciaciones después del test drive que le vamos a hacer en un ratito. Bueno, gente, ahí estamos yendo para hacer el check-in, si lo quieren llamar de alguna manera, para subirnos a la nueva DS525. Estoy entusiasmado, tengo ganas. Bueno, gente, me dieron para elegir el color que más me gustase y la azul y amarilla. El azul y amarilla. ¡Boca! Bueno, vamos a subir a la moto, que quiero ver, a ver. Miren esto, tiene un cierto movimiento la goma. Rara. ¿La ven? Rara. Tengo muchas cosas en los bolsillos. No me gusta así. Vamos a sacarnos esto del bolsillo. Total, falta un rato para que esto termine. Vamos a sacarnos el celular del bolsillo. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar con todas estas motos una vez que se termine esto? Es lo que yo me pregunto. Gente de Bogué, si me quieren dar una así usadita, que esté toda cachulla, yo no me ofendo. Tenemos, creo que un ratito ahora, hasta que todos vayamos encarando. ¿Saben qué? No, me voy a elegir una de más adelante. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? Para no comerme el polvo de todos. Ahí está. Esta está buena. No le digo nada. No. Vamos con esta. A ver si esta está igual. Sí, qué raros son estos. Deben ser antivibración, pero no sé. Ya vamos, les voy a decir algo. En el TRK esto parece mucho más robusto. Mucho más robusto. Esto también parece más robusto. Hay que observarla bien. Hay que revisarla bien.
Sí. Vamos a ver cómo se comporta. Tiene pinta de ser muy ligera. Tiene pinta de ser muy ligera. La posición de manejo es ancha. Tal vez es un chiquito más bajo que la del TRK. En anchura estamos ahí, estamos bastante parecidos. Abre el tablero. Y el tablero está lindo. El tablero está lindo. No, dale. Quiero hacer una pregunta. La que vos quieras. ¿Le pongo esto acá? ¿No le molesta? Obvio. Ok, listo, ahí estamos. Perfecto. A ver, de otra forma porque se está cayendo. Ahí estamos. Le voy a preguntar cuáles son las expectativas. Las expectativas, vale. ¿Listo? Dale. Contesta lo que quiera. Cuando vos me digas, Yo le aviso. Vamos en 3, 2, 1, acción. ¿Qué tal las expectativas de la moto? ¿Cómo le va, caballero? Las expectativas de la moto. Mira, yo creo que mi expectativa particular es que es una moto muy liviana. Es una moto que tiene, como bien dijeron, bastante potencia. Y bajándome de un TRK, que es lo que yo uso todos los días, la veo mucho más versátil, la veo mucho más fina, la veo mucho más maniobrable. Así que tengo una gran expectativa para probar la moto. Seguramente va a estar muy buena. Muchísimas gracias. A vos. Ah, la tenés clarita. Muchas gracias, hermano. Gracias, che. 69. ¿Cuánto falta? Bien. Luego de ese pequeño momento, seguimos acá, que quería ver el tablero. La moto está en segunda, bien ahí indicando. A ver la selectora de cambios. Ahí está en punto muerto. Tiene un accionamiento un poco chicloso. Vamos a ver cuando estemos andando. Y como podemos ver, tenemos el accionamiento de la patita, los testigos de ABS, el conteo de tracción y del check. Tenemos también temperatura de aceite, el trip del viaje, que esto está muy bueno porque, por ejemplo, el TRK esto no lo tiene y es una información que está muy buena. Y por lo que estoy viendo, en este momento estamos en modo Sport. Vamos a ver. Ahí está el modo Eco, modo Sport, perfecto. ¿Y qué más tenemos? A ver. ¿Qué más tenemos? Si toco acá no pasa nada. Si toco acá, tenemos la información del voltímetro, lo que estamos consumiendo cada 100 kilómetros. Esto está espectacular. Esto realmente está espectacular. La temperatura y de nuevo los volts de la cosa. Dicen que ya le podemos dar marcha, así que está en punto muerto, sí. Bien. Ya a primera impresión la siento un poco vibrosa, regulando, un poco bastante, en una oscilación hacia adelante y hacia atrás, rápida. Y vamos a ver cómo nos vamos comportando con esto. Me llama la atención cómo vibra así parada. Calculo que tendremos que seguir a... Lo seguimos a él, ¿no? Lo seguimos a él, ¿no? Perfecto. Puede ser chat. Dale, no importa. A ver, estamos filmando. Estamos filmando, perfecto. Bueno. Qué lejos pero qué lejos despega el embrague, por Dios. Bueno, ahí ya estamos en segunda. Nos vamos a parar un poquito. Ahí. Bastante la veo que es bastante liviana. La noto que tiene potencia. Ahí, curvita cerrada. Ahí va. Bien. Bien. Bien ahí. Bien ahí. Sacando el peso hacia el otro lado. Qué lindo circuito este, che. Qué lindo circuito este, por favor. Vamos paraditos. A ver, algo que tengo que decir es que el tanque, nada que ver al TRK. Acá el tanque se lo puede agarrar bien. El tanque es otra cosa.
Está bien diseñado para que las rodillas calcen justo. La verdad que para ir parado es mucho, pero mucho más suave. Y para hacer esto es mucho, pero mucho más suave que el TRK. Obviamente, a ver, yo tengo la asfáltica. Ahí le pegamos una aceleradita para ver cómo se movió un poquito la cola. Ahí va. Perfecto. Yo tengo la asfáltica, obviamente, y con la asfáltica es más difícil. Con la asfáltica es más difícil. Pero la realidad es que la performance que tiene esta sobre lo blando, la verdad que está muy bien, ¿eh? El radio de giro es muy bueno. Siento que puedo doblar bien, nada que ver al TRK. Una vez que la moto se inclina un poco, la moto ya se quiere acostar. Vamos a meterle un poco de peso ahí, un poquito de velocidad. Tampoco hay que extrapolarse porque se puede ir de cola. Bien. Bien, un poquito de velocidad. ¡Esa! Che, qué bien que va ahí. En lo roto va muy bien, En lo roto va muy bien, El recorrido de la suspensión delantera es excelente. Es excelente. El freno de atrás frena, pero le pasa un poco como al TRK. Es un freno que hay que llamarlo mucho para que frene. ¿Ven? Ahí está. Muy bien. Ahí se fue un poquito de cola. Me encanta igual, Para hacer off-road es muy linda para hacer off-road, Muy linda para hacer off-road. Muy bueno, muy bueno. De potencia se siente que reacciona rápido y se siente... Ahí va. Y se siente que realmente la moto cuando la llamas responde. Pasa que es una moto muy ligera. Yo estoy acostumbrado a un armatoste y es una moto muy ligera. Y hemos terminado. Qué desilusión, porque estaba para una vueltita más. Ya les digo, la selectora me parece un chicle. No me gustó mucho. Y el embrague está también muy estirado. Despega muy arriba, miren. Miren esto. Nada. Ahí empieza a despegar. Ahora, Pará que estoy agitado todo. Te juro. vamos, pregunta rápida. ¿Y qué tal? Dale, vos decime, 3, 2, 1, acción. ¿Y qué tal la moto ahora? Bueno, dame un segundito porque estoy agitado. Le estuvimos dando a la moto. Dos cosas quiero resaltar. La primera es que se nota mucho que es una moto que ahora se desarrolló para que sea muchísimo más off-road de lo que era antes, porque tanto las horquillas delanteras como las traseras, en aquella parte que está muy rota, se venían espectaculares. Como contra, no me gustó el accionamiento del embrague, muy alto, y la selectora de cambios la sentí un poco chiclosa, pero más allá de eso, espectacular. Y bueno, banda motera querida, luego de todo el trajín, luego de todo el día a pura moto y a puro festejo, Bogué nos sorprendió y nos deleitó con un lindo show de música, nos deleitó con una gran merienda, y con esto fuimos cerrando el evento y fuimos cerrando una experiencia que para mí fue realmente muy pero muy linda, muy enriquecedora, y que ojalá pueda volver a repetir con distintas marcas, porque realmente me apasiona tener contacto con las motos, me apasiona poder transmitirles a ustedes las características y las sensaciones que esas motos me dan.
Así que a continuación los dejo con el cierre y muchas gracias. Bueno, gente, acá estamos, nos estamos yendo a casa después de un gran día. Vamos a ponernos bien la campera, porque muchachos y muchachas, ahora sí hace frío, ¿eh? Vamos a subir acá bien, vamos a cerrar acá, bien hasta arriba, bien. Toque, vamos a prender las auxiliares y nos vamos para casa. Y bueno, banda motera querida, como para darle un cierre a este nuevo capítulo del canal, me gustaría contarles 2 o 3 cositas de la moto como para cerrar. Cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron. Cosas que no me gustaron, por ejemplo, fueron, como ya les dije, los pedalines. Me parece que no están bien pensados, no están bien orientados a lo que la moto está pensada. Tal es así que en la charla de presentación de la moto, una de las cosas que más hicieron hincapié es que la moto está pensada para hacer 50 y 50, para poder entrar a la pista como para poder entrar al ripio. Perdonen, muchachos de Bogué, pero esos pedalines no son para ripio, ya se los digo. No se sintió cómoda la moto mientras estuve haciendo el test ride en las partes rotas. No se sentía que la bota esté bien afirmada sobre el pedalín de la moto. Por lo tanto, para mí, gente de Bogué, eso es algo que tienen que mejorar, sí o sí. Otros aspectos que para mí tendrían que mejorar un poco es el tema de la selectora de cambios, que para mí fue una experiencia un poco chiclosa. Me costaba mucho sentir ese track entre cambio y cambio como para poder accionarlos bien. Tal vez es porque la moto está nueva o lo que sea, para mí tendría que ser al revés. Pero bueno, vamos a darle esa duda porque, como dije en el video, uno no puede sacar apreciaciones concretas y apreciaciones completamente objetivas de una moto la cual pudo ver un ratito durante el día y pudo manejar 2 o 3 vueltas a un circuito enduro. Entonces todo lo que yo les estoy planteando, todo lo que yo les estoy comentando es en base a mi experiencia personal. Mi experiencia personal. Les puede gustar, no les puede gustar, pero la realidad es que, como el tema de los pedalines o como el tema, por ejemplo, de la construcción de la moto, cuando vemos los pedalines traseros o cuando vemos algunos otros detalles, son hechos. No es una cuestión de opinión, son hechos, son cosas que están ahí que uno las puede ver. Así que, con respecto a lo que no me gustó de la moto, vamos a cerrarlo ahí. Y si en algún otro momento tenemos la oportunidad de hacer un test un poco más extenso, ahí nos vamos a poner un poco más quisquillosos en buscarles bien el detalle. Ahora bien, con respecto a las cosas que sí me gustaron, me gustó mucho la respuesta del motor desde abajo. Me parece que cuando uno lo llama de abajo responde muy bien. Me gustó mucho que tenga tracción, control de tracción. Me gustó mucho que tenga el ABS desconectable. Me parece que es algo que es fundamental si uno va a salir con la moto a la pista. Me gustó también que sea liviana. Me gustó que se pueda realmente acostar la moto para un lado y para el otro y sacar bien el peso encima de la moto, teniendo un diseño de tanque y teniendo un diseño de asiento que son muy propensos y son muy útiles para poder hacer eso. Es decir, yo por ejemplo en el TRK, cuando quiero ir parado en la moto, si yo aprieto el tanque con las rodillas, no queda cómodo. No queda cómodo, queda como algo que tenés entre las rodillas que te está molestando y que te está generando una incomodidad. En cambio esta la verdad que calza justo. Y por lo último, que quiero decir que la verdad que me pareció un salto cualitativo enorme, son las suspensiones. Tanto la suspensión delantera como la suspensión trasera, en toda la parte que estaba rota del circuito de enduro, la verdad, impecable. Me encantó. Vuelvo a insistir en esto de que yo no soy un gran probador de motos, no tengo muchísimas motos manejadas, solamente manejé 8 o 9 motos en mi vida, por lo tanto no tengo muchos parámetros de comparación, pero sí tengo el parámetro de comparación que es el TRK, que es una de las motos más vendidas en este segmento, y les puedo decir que yo, teniendo una TRK asfáltica, la diferencia que siento con el 525X o con el DS 525X me pareció brutal, abismal. La verdad que parece que vas arriba de una bicicleta, que es el TRK, contra una moto que realmente tiene una suspensión que está pensada para eso. Me gustaría probar una TRK X en algún momento como para ver si realmente es tanto el cambio en la suspensión. No creo que sea tanto igual. Pero bueno, creo que a rasgos generales es un producto que tiene sus pros, tiene sus contras, que va a dar una buena lucha en el mercado, si se mantiene competitivo con el precio, ojo, si se mantiene competitivo con el precio, y que realmente al usuario que se la compre le va a dar muchísimas satisfacciones, muchísimas experiencias, y creo que
más temprano que tarde dicho usuario se va a sentir orgulloso de su compra y de la moto en la que está rodando. Así que gente, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, les mando un gran abrazo y los quiero mucho.